Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de física. Estamos hoy dentro del bloque de mecánica con el concepto de trabajo de una fuerza. El trabajo de una fuerza, que en este problema en concreto que vamos a hacer ahora, vamos a ver que no solo lo vamos a hacer de una fuerza, sino que vamos a hacer el trabajo de varias fuerzas. Vamos a calcular en este problemita todas las fuerzas que hay en ese sistema, con lo cual va a tener una primera parte de dinámica muy interesante. Y luego al final haremos el trabajo de cada una de ellas y finalmente el trabajo total. Importante, si alguien está estudiando el tema de dinámica, pues la parte de trabajo se la puede ahorrar, se quedará solamente con la parte de fuerzas. Y si pues quieres saber más o si estás ya con la parte de trabajo y energía, pues es un problema bastante bueno para aprender a calcular, ya os digo, trabajo de fuerzas y de pues un problema bastante clásico y que yo creo que sabiendo hacer nos puede venir muy bien tanto de repaso como para un examen como el problema tipo para saber hacerlo, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a decir, y lo voy a decir antes de empezar a leer el problema, es qué es el trabajo de una fuerza. Cuando yo tiro de un bloque o de cualquier cuerpo, si consigo moverlo, voy a decir que estoy realizando un trabajo, el trabajo de mover ese cuerpo, ¿vale? Y ese trabajo se calcula con un producto escalar que es la fuerza por el desplazamiento que realiza. Como eso es un producto escalar entre dos vectores, el vector fuerza, que es este de aquí, y el vector desplazamiento, si esto por ejemplo se desplazara 3 metros, pues estamos hablando de un vector que tendría la dirección del desplazamiento y que valdría 3, ¿vale? Bueno, pues como esto está expresado en un producto escalar y yo pues trabajo mejor con módulos, evidentemente este ángulo será conocido, pues esto va a ser igual a, y lo voy a expresar en módulo, al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, que lo puedo llamar o delta de R o delta de X por el coseno del ángulo que forman la fuerza con el desplazamiento. Y esta es la fórmula del trabajo que vamos a utilizar para trabajar en este problema, ¿vale? La dejo ahí para que la tengamos a mano. Recordad que el trabajo se mide en julios, lo voy a poner también, eso es importante. Y que las fuerzas, pues en newton, el desplazamiento en metros y el coseno, pues bueno, será un número y ya está. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar a hacer el problema, no sin antes recordar que tenéis debajo en la descripción del vídeo un enlace a un vídeo muy interesante donde explico todas las fórmulas de la dinámica que vamos a usar ahora y que si no las conoces, pues vendría bien que te lo repasaras para que no vayas muy perdido, ¿de acuerdo? Bien, pues dice así, un cuerpo de 2 kilos, vale, ya tengo un dato, la masa, me la voy a apuntar, masa 2 kilos. Dice, un cuerpo de 2 kilos se halla apoyado en una superficie horizontal, ¿vale? Este es el cuerpo y está apoyado aquí, según se muestra en el dibujo y es tirado con una fuerza de 30 newton. Vale, pues esta fuerza con la que estamos tirando, la voy a escribir aquí, tiene un valor de 30 newtons, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Bien, pues si esta es la horizontal, la fuerza siempre sale del centro del bloque, ¿vale? Pues estos son 30 grados. Dice, si la superficie tiene un coeficiente de rozamiento de 0,2, es decir, esta superficie tiene un coeficiente de 0,2, esto significa que va a aparecer aquí luego una fuerza de rozamiento, ¿vale? Luego lo veremos eso. Calcula, apartado A, el valor de cada una de las fuerzas que intervienen en el sistema. Bueno, en el primer apartado no me hablan de trabajo todavía, solo me hablan de fuerza. Sería un problema estrictamente de dinámica. Y lo que vamos a hacer es calcular todas las fuerzas que aparecen en ese sistema, en ese problema. Entonces, para yo poder hacerlo, yo os recomiendo que os vayáis apuntando los pasitos que voy a decir, ¿vale? Porque esto siempre va a ser igual. Lo primero que voy a hacer es comprobar que los datos que me han dado estén todos en el sistema internacional. Es decir, que las fuerzas estén en newton, que las masas en kilos y las distancias, si las hubiera, en metros. En este caso está todo perfecto. Segundo paso, vamos a colocar el sistema de referencia. Y el sistema de referencia lo vamos a poner siempre en la dirección en la que esto se va a mover. Es decir, si yo veo el problema, parece ser que esto se va a mover en la dirección en la que estamos jalando. Si estamos tirando hacia la derecha, pues el cuerpo se va a mover hacia la derecha. Pues en la dirección de la aceleración, o lo que es lo mismo, en la dirección del movimiento, ahí va el eje X. Con lo cual, si esto se mueve hacia la derecha, mi eje X lo pondré hacia la derecha. Y los ejes, importante, deben salir del centro del cuerpo, ¿vale?
Bueno, pues el eje X va hacia allá, el eje Y debe ir hacia arriba. Si este cuerpo se hubiera movido hacia la izquierda, pues el eje X hubiera ido hacia la izquierda. Siempre el eje X con la dirección de la aceleración, o en este caso del movimiento. Bien, una vez que tenemos los ejes, que todos están en el sistema internacional, tercer paso, vamos a dibujar todas las fuerzas que están interviniendo ahí. Y por el simple hecho de tener masa, ya tenemos la primera de todas, que va a ser el peso, la fuerza peso, que tira hacia abajo desde el centro del objeto. Si esto no se está hundiendo, es sencillamente porque hay una fuerza que te está contrarrestando en sentido contrario. Recordad el principio de acción y reacción, la tercera ley de Newton, cuyo enlace tienes también debajo por si te lo tienes que repasar. Si el peso va hacia abajo, la fuerza normal me empuja hacia arriba. Con lo cual aquí tengo yo la fuerza normal, ¿vale? Por estar apoyado en el suelo. Si estuviera en volandas, no estaría. Y luego, por tener coeficiente de rozamiento, vamos a tener también una fuerza de rozamiento, que va a ir siempre, desde el centro del objeto, en oposición, es decir, en sentido contrario, hacia donde se esté moviendo. Con lo cual, si este se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento me empujará hacia la izquierda, porque me intenta frenar. Así que hacia acá va la fuerza de rozamiento. Y ya tengo yo dibujadas todas las fuerzas, el sistema de referencia, pero me falta pues una cosilla más. Fijaos, para yo poder trabajar, todas las fuerzas tienen que estar o bien en la dirección del eje X o bien en la dirección del eje Y. Yo tengo una fuerza aquí que no está ni en la dirección del eje X ni en la dirección del eje Y, que es esta fuerza F. Entonces, como esta fuerza F no está en ninguna de las dos direcciones, la tengo yo que descomponer. Entonces, vamos a empezar descomponiendo esa fuerza. Y digo, venga, descompongo F. Esto habrá que hacerlo siempre que tengas una fuerza que no esté en la dirección de los ejes. Del formulario que os he dejado aquí debajo, sabemos que f de x es f coseno del ángulo y f de y es f seno del ángulo. La proyección sobre el eje x o la sombrita sobre el eje x es f de x y la proyección sobre el eje y es f de y, ¿vale? Bueno, pues yo puedo calcular porque f vale 30 coseno de alfa, y alfa es este ángulo, que son 30 también, curiosamente. Bueno, pues 30 por coseno de 30, vamos a calcular, a ver qué nos sale. Y nos da un valor de 25,98. Como toda fuerza, siempre la unidad es el newton, ¿de acuerdo? Vamos con la otra. F de y es F seno, pues F, que es 30 por el seno de 30, da un valor de 30 por seno de 30, 15, exacto además. Pues nada, 15 newtons. Y conozco ya con esto el valor de f de x y de f de y. Bueno, pues una vez que yo tengo la fuerza en x y la fuerza en y, de esta te puedes hasta olvidar, ¿vale? La podrías incluso tachar, que ya no te va a hacer falta para nada, porque yo la voy a cambiar por las otras dos que me son más interesantes. Bien, he descompuesto la fuerza. Siguiente paso que voy a hacer siempre, calcular la fuerza peso. El peso es igual a m por g, con lo cual yo puedo calcular. Las estoy calculando porque me están preguntando el valor de cada fuerza. Si fuera un problema en el que esto no me lo preguntara, yo podría trabajar con letras hasta el final, ¿vale? Pero como me están diciendo, ¿quieres el valor de cada fuerza? Por eso yo estoy calculando numéricamente cuánto vale cada una. Bien, la masa son 2 kilos y la gravedad siempre es 9,8 en la superficie de la Tierra, con lo cual esto me da un valor de 2 por 9,8, 19,6 newton, que es, pues, la unidad de todas las fuerzas, también del peso. Bien, pues tengo ya lo que vale el peso, lo que valen las f de x y las f de y, y ya solo me falta la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. ¿Cómo las voy a hallar? Bueno, pues para hallar estas fuerzas tenemos que hacer una cosa que siempre habrá que hacerlo para sacar la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, que es aplicar la segunda ley de Newton en el eje Y. Con lo cual vamos a hacer suma de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Y esto
nos sirven para obtener tanto la n como la fuerza de rozamiento. Siempre me va a servir para sacar estas dos cosas. Con lo cual, aunque yo haga también luego el sumatorio de fuerzas en X para sacar la aceleración, siempre empezaremos por la sumatoria de fuerzas en Y, porque es la que me va a dar las fuerzas que me faltan. ¿De acuerdo? Esto siempre va a ser el comienzo. Bien, pues ¿qué fuerzas tengo yo en el eje Y? Vamos a pensar. En el eje Y tengo yo, a favor del eje serán positivas, ¿vale? Todas las que vayan hacia arriba van a ser positivas, las que vayan hacia abajo negativas. Pues N positiva, F de Y positiva, P negativas. Y ya está, porque estas no van en la dirección del eje Y. Con lo cual yo voy a poner, mira, N, vamos a ponerlo en negro, N positiva, F de Y positiva y peso negativa. Es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. En el eje Y no hay movimiento porque este cuerpo se va a desplazar en la dirección del eje X. Con lo cual, como yo no tengo movimiento en el eje Y, esa aceleración de Y vale 0. Incluso lo puedo poner aquí, ¿vale? Y algo por 0 siempre va a ser 0. Así que eso es igual a 0. Bueno, pues importante porque yo conozco cuánto vale F de Y, que es 15, y sé lo que vale el peso. Con lo cual, lo que tengo yo que despejar de aquí es la fuerza normal. Vamos a despejar. Todo lo que está a la izquierda y no me sirve, lo paso a la derecha. Pues venga. Peso positivo, F de Y negativo. Y esto me da un valor de el peso que vale 19,6, F de Y que vale, lo tengo por ahí, 15. Pues si hago esa resta, me queda 4,6 newton, porque la normal, como toda fuerza, se va a medir en newton. Bien, me falta la fuerza de rozamiento solamente. Pues vamos a calcularla, porque una vez que tengo la fuerza normal, la fuerza de rozamiento va a ser muy sencillita. Y digo, calculo la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tiene una formulita que es mu por la normal. Y como yo lo conozco todo, pues digo, mira, esta formulita hay que conocerla, ¿vale? Voy a rodear las fórmulas que sean de memoria. Esa, esta, F igual a mg, ¿vale? Todas esas son formulitas de, pues, de formulario, ¿vale? De ponértelas en el formulario y de aprendértelas. Bueno, la de arriba que ya la tenéis para después. Bueno, pues mu, coeficiente de rozamiento, vale 0,2 y la normal 4,6. Pues vamos a hacer esta operación. 4,6 por 0,2. La fuerza de rozamiento vale 0,92 newtons. Y con esto tengo ya todas las fuerzas calculadas, que es lo que se me pedía en el primer apartado, ¿de acuerdo? Vamos a recapitular un poquito. Recordad, lo primero, dibujo todas las fuerzas, pongo los ejes, el eje X en la dirección del movimiento, de la aceleración. Me aseguro de que todo está en el sistema internacional y luego empiezo. Primero, descomponiendo las fuerzas que no estén en los ejes. Calculo peso. Hago sumatorio de fuerzas en el eje Y para obtener la normal. Y con la normal, fórmula de la fuerza de rozamiento y saco la fuerza de rozamiento. Esto siempre va a ser así, mecánicamente, ¿de acuerdo? Tenga yo el caso que tenga. Bien, vamos ahora al apartado B. Y en el apartado B nos dicen, calcula la aceleración con la que se moverá el cuerpo. Bueno, este problemita, que es propiamente de dinámica, me piden con qué aceleración se va a mover este cuerpo. Bueno, pues al igual que la sumatoria de fuerzas en el eje Y me sirve a mí para calcular la normal y la fuerza de rozamiento, la sumatoria de fuerzas en el eje X me va a servir a mí para calcular la aceleración, ¿vale? Y esto siempre va a ser así. Así que venga, aplico la segunda ley de Newton, pero ahora en el eje X. Y digo, venga, ¿qué fuerzas tengo yo en la dirección del eje X? Pues si te fijas, tienes F de X en positivo porque va en la dirección de X, fuerza de rozamiento negativo porque va en contra. Así que F de X positivo, fuerza de rozamiento negativo. Y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje X, que no es 0, porque en el eje X sí que se va a mover en esa dirección. Yo, como es la aceleración que estoy buscando, pues en vez de llamarla A sub X, la voy a llamar A directamente, ¿vale? Bueno, esto es lo que yo estoy buscando, así que voy a despejar.
Le voy a dar la vuelta a la ecuación para que esto sea más sencillo. La m que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y ahora digo, venga, lo conozco todo, ¿eh? F de x, me vengo aquí arriba y digo, pues f de x vale 25,98. Menos la fuerza de rozamiento, que la tengo por aquí, 0,92, entre el valor de la masa, que me la dieron como dato y está aquí 2 kilos. Bueno, pues vamos a calcular todo eso. La aceleración normalmente suelen dar valores pequeños, ¿eh? No esperemos nada mayor de 10 porque suele ser, por lo general, numeritos pequeñitos. Mayor de 10. Mayor de, ¿tú me entiendes? 50 y tantos, 60 y tantos. No, suelen ser valores pequeñitos. En torno a 3, 6, 10, 15, cositas así, ¿vale? Muy, muy pequeñitos. Lo digo para que tengáis un poquito de idea en este tipo de problemas, lo que suelen ser cosas normales y lo que no. Bueno, pues esto sale un valor de 12,53. Poquita cosa. Bueno, poquita cosa. Esto está bastante acelerado, pero quiero decir que no te sale 1000 y pico, ¿vale? Ni 100 y algo. Bueno, pues esto es la aceleración con la que este cuerpo se mueve en el eje X. Con lo cual, ya hemos calculado cuáles son todas las fuerzas que están actuando ahí, cuánto valen cada una de estas fuerzas, las hemos calculado, y ahora hemos calculado con qué aceleración se está moviendo este bloque al tirar de él. Me veis a mí que me lío un poco al señalar en la cámara, pero es porque como está invertida, cuando yo señalo a la derecha me marca a la izquierda, así que tengo yo que pensar un poco para que se vea en el vídeo igual que el dibujo, ¿vale? Un paréntesis. Bueno, pues ahora sí, vamos ya a lo que nos trae a este vídeo, que es el concepto de trabajo de una fuerza, porque he hecho ya el apartado A y el apartado B, vamos al C, en el que nos dicen si la fuerza F, consigue mover el cuerpo 5 metros hacia la derecha, conseguimos desplazarlo, calcula el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. Ahora sí voy a calcular el trabajo. Y como dato, lo que yo tengo es que lo hemos desplazado 5 metros. Ahora voy a hacer un comentario sobre esto. Mirad. A ver. Si el desplazamiento son 5 metros, trabajo de cada fuerza. Es importante que haya desplazamiento porque si no lo hubiera, si yo estuviera tirando de ahí y no consiguiera moverlo, aunque yo esté trabajando, en el sentido nuestro de trabajo de la vida, si no lo mueves, el trabajo es cero. Es decir, el trabajo es si lo mueves. Si no lo mueves, aunque tú estés ahí sudando lo más grande, jalando, vamos a decir que no hay trabajo. ¿De acuerdo? Con lo cual, para que haya trabajo, tiene que haber un desplazamiento. Esto es importante. Bien, pues vamos a calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. Yo me voy a poner por aquí la fórmula del trabajo en módulo ya, que es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, que forman, atención, la fuerza con el desplazamiento o lo que es lo mismo, la fuerza con el eje X, porque el eje X es el eje que nosotros estamos considerando en la dirección del desplazamiento. Por eso yo siempre he dicho antes que marquemos el eje X en la dirección de la aceleración o del desplazamiento, para que yo ahora cuando calcule los trabajos, lo que hago es medir ángulos entre fuerzas y eje X. Pero esto es así porque yo he hecho coincidir queriendo el eje X con, con la dirección del desplazamiento, ¿de acuerdo? Bueno, me voy a poner esto por aquí para tenerlo a mano. Ahí, venga, lo suelto ahí. Qué feo me ha quedado. Mira, voy a hacer una cosa, me voy a ir a otra página para hacer esto un poquito más limpito, ¿vale? Un segundito. Recordad que estamos en el apartado C, que queremos calcular el trabajo de cada fuerza y ahora sí, me he traído yo aquí un dibujito de la situación. Esto. Ahí. Venga, ahora sí. Queremos el trabajo. Hemos dicho antes que nos dan un desplazamiento, que eso es un dato, lo vamos a coger de antes, de 5 metros. Eso es un dato. Así que vamos a poner por aquí, desplazamiento 5 metros. Y que la fórmula que vamos a usar es fuerza por desplazamiento por el coseno que forman la fuerza con el desplazamiento, o dicho para nosotros con el eje X. Bien, pues vamos a empezar a calcular trabajo de cada una de las fuerzas que estemos viendo ahí.
Y yo la primera con la que voy a trabajar es pues con la fuerza F, ¿verdad? Y digo, mira, el trabajo de F va a ser la fuerza F, 30 newton. El desplazamiento, pues hemos dicho que es 5. Y el coseno del ángulo que forma la fuerza F con el eje X. Pues mira, ahí lo tienes, 30 grados. Pues todo eso lo vamos a poner ahí. 30 por 5 por coseno de 30. Y nos da un valor de 129,9. Importante, el trabajo se mide en julios, como la energía, ¿vale? Ese es el trabajo de la fuerza F. Yo podría calcular ahora el trabajo de F de Y y el trabajo de F de X, pero como estas dos son la misma que F, pues con F pues tengo suficiente. ¿Para qué más? ¿Vale? Igual me olvido de esas dos. Vamos a seguir, voy a hacerlo en sentido antihorario, ¿vale? Por seguir un orden. Trabajo de la fuerza normal. Bueno, la fuerza normal la conocemos de antes, la hemos calculado, tiene un valor de 4,6 newtons. El desplazamiento sigue siendo 5 y el coseno, atención, es el ángulo que forma esta fuerza con el eje X. Si os fijáis, esto es un ángulo de 90, ¿verdad? Con lo cual es coseno de 90. Y el coseno de 90, si se lo metéis a la calculadora, vale 0. Con lo cual todo esto sale 0 julios. ¿Qué significa que un trabajo valga 0? Pues significa, a ver, pensad, nosotros lo que queremos es mover ese cuerpo, ¿vale? Un trabajo positivo es un trabajo motor, está ayudando a que se mueva el cuerpo, con lo cual la fuerza F te está ayudando, la fuerza F está contribuyendo a lo que tú quieres, que es moverlo. La fuerza N no está haciendo nada, está tirando hacia arriba y tú hacia arriba no lo quieres llevar, con lo cual está haciendo el tonto. Tú dices, ¿para qué tiras para arriba si queremos ir para allá? Entonces, aunque esté tirando, para lo que yo quiero, que es mover el cuerpo a la derecha, no está haciendo nada. Por eso ese trabajo vale 0. ¿De acuerdo? No significa que esa fuerza no esté trabajando. En nuestro sentido de la vida, del contexto, de lo que es trabajar, que es hacer un esfuerzo, sí. Pero en el sentido físico de trabajo que implica un desplazamiento, no. Porque esa fuerza no está haciendo que el cuerpo se desplace. La que lo está haciendo es la otra. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir con la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento, sigo por aquí, va a ser la fuerza de rozamiento, que nos salió antes 0,92, por el desplazamiento 5, por el ángulo. El ángulo, fijaos, eso son 180 grados. Y eso vale menos 1. Con lo cual, este trabajo va a salir negativo. Y ahora voy a decir qué significa eso, ¿vale? Un trabajo negativo lo que significa es ya no que no esté ayudando, como la fuerza N, que no estaba haciendo nada, es que te está fastidiando, ¿vale? Con lo cual, la fuerza F contribuye a lo que tú quieres conseguir, trabajo positivo, la fuerza N no hace nada, con lo cual, trabajo 0, si estoy tirando para arriba, por lo que no me sirve, pero la fuerza de rozamiento me está fastidiando, está haciendo lo contrario a lo que yo quiero, con lo cual me lo pone difícil, así que es un trabajo negativo, ¿vale? Bueno, pues para terminar, la fuerza peso, que tiene un ángulo que yo lo podría medir de dos formas. Podría decir que es este de aquí, que son 270 grados, o que es esto de aquí, que son 90. Ambos me va a dar el mismo coseno. Bueno, pues ponemos la fuerza peso, que vale 19,6 por el desplazamiento, por el coseno, y aquí puedes poner o 270 o 90. En ambos casos este coseno es 0 y este trabajo es nulo. ¿Por qué? Porque la fuerza peso que tira hacia abajo tampoco me ayuda a lo que yo quiero conseguir, que es desplazarme hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo todos los trabajos de todas las fuerzas que aparecen ahí y era la pregunta que nos hacían en el apartado C, con lo cual, otra hecha. Vamos a por la última. Me está quedando un vídeo largo, ¿eh? 25 minutos, vamos ya casi. Pero bueno, este vídeo ya os digo que es canela en rama, porque es lo que hay que saber hacer para calcular la fuerza de cualquier, perdón, el trabajo de cualquier fuerza. Así que yo creo que merece la pena el tiempo que le estamos echando. Venga, vamos a por el último. Me preguntan el trabajo total, ¿vale? Es como si yo te digo, mira, hemos calculado muchos trabajos. Uno me tira hacia allá, guay, trabajo positivo, otro no hace nada, trabajo 0, otro tira impide, trabajo negativo. Pero en total, ¿qué estamos consiguiendo?
En total, ¿lo movemos? ¿No lo movemos? ¿Nos fastidiamos y no hacemos nada? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues eso es el trabajo total. Y el trabajo total se va a calcular. Podríamos hacerlo de dos formas. Yo podría calcular la fuerza total de ese sistema, ¿vale? Podríamos sumar todas esas fuerzas, las X con las X, las Y con las Y, tener una resultante en X, una resultante en Y, y luego tener una resultante total con el Pitágoras y aplicar esta fórmula, la de trabajo, pero con la fuerza total. Eso yo lo podría hacer, y calculando el ángulo, sabiendo el coseno del ángulo, pero eso va a ser más engorroso que lo que yo voy a hacer ahora, ¿vale? Y lo que yo voy a hacer, que es mucho más sencillo, es decir que el trabajo total es la suma de todos esos trabajos que yo he ido calculando. Es decir, es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. Así que el trabajo total lo puedo expresar como el trabajo de F más el trabajo de N más el trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo de P, ¿vale? La suma de todos los trabajos. Ya sabemos que este es 0 y que este es 0, lo hemos calculado. Con lo cual, simplemente mi trabajo total, que es lo que yo necesito, es el trabajo de F, que es 129,9, menos, porque yo voy a sumar ahora este, pero como este es negativo, pues le pongo su signo, ¿eh? 4,6. Una suma algebraica, es decir, con su signo, cada cosa con su signo. Pues 129,9 menos 4,6 me da un valor de 125,3 julios. Bueno, pues es un trabajo total positivo, lo cual indica que vamos a conseguir mover este trasto hacia la derecha, ¿vale? La fuerza F se impone a todas las demás y se consigue llevar el cacharro. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos aprendido un montón de cosas. Lo fundamental es a calcular el trabajo de una fuerza, de distintas fuerzas hemos hecho para que vierais el tema de cada uno de los ángulos. Voy a hacer aquí un pequeño esquemita sobre los ángulos, ¿vale? Por si alguien no lo tiene claro, que esto es 90, esto completo es 180, esto 270 y si quisiera el completo 360. Que esto, yo sé que es evidente, pero creedme si os digo que he visto casos en los que esto no era tan evidente para más de uno, así que yo lo pongo ahí por si acaso. Bien, hemos visto cómo calcular el trabajo de cada una de las fuerzas, luego hemos visto el trabajo total, que es la suma de cada uno de los trabajos, y por si hubiera dudas de cómo se calculan las fuerzas, porque yo tengo que saber hacerlo para calcular trabajos, pues hemos hecho un par de apartadillos al comienzo donde hemos calculado todas las fuerzas de un sistema, con un procedimiento muy mecánico que puedes usar siempre que quieras y que te va a ayudar a no equivocarte nunca y a que siempre te salga, ¿vale? Ya antes lo hemos hecho y que pues creo que, bueno, me parece que no es complicado. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si esto lo veis fácil, difícil, y dejadme un grandísimo like, que he estado aquí oficialmente casi 30 minutos explicando esto, ¿vale? Media hora para un problema. Así que si te ha servido, dejarme un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!